Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta parte 2 de cosas gratis que hacer en Corea. Quería agradecerles porque en la parte uno tuve muchos comentarios lindos, la gente me contactó y me alegra mucho que les haya gustado. Entonces esperemos que esta segunda parte también les sirva y les agrade mucho y no voy a hacer mucha introducción, empecemos de una vez. La primera atracción o el primer lugar que les quiero mostrar que es completamente gratis es el bosque de Seúl. Este bosque ha pasado por muchas, o sea, tiene una historia muy interesante. Ha sido, fue la primera instalación de tratado del agua de Seúl. Fue una, ¿cómo se llama? Fue una pista de carrera de caballos, campo de golf, em, parque deportivo y lo que es ahora el bosque de Seúl. Entonces está abierto 24 horas al día, todo el día pueden ir a la hora que quieran, pero hay ciertas instalaciones dentro del bosque que sí tienen un horario específico, se los voy a dejar por acá y los horarios se los voy a dejar en la descripción. Segundo lugar es el Parque Artístico de Anjan. Es un lugar donde hay exposiciones e instalaciones artísticas creadas por artistas internacionales y locales. Muy, muy, muy hermoso. Les voy a dejar en la descripción más o menos, o les voy a dejar específicamente cómo llegar al parque desde Seúl porque es un poquito complicado. Tienen que hacer un par de paradas de metro, hay que agarrar un bus, es todo una cosa, pero les voy a dejar específicamente cómo llegar. Número 3 es el Parque Olímpico. El Parque Olímpico es básicamente el legado de los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988. No sé si han visto la serie Reply 1988 o Contéstame 1988, creo que se llama en español, y pueden ver mucho de cómo era Seúl y lo que representó los Juegos Olímpicos en ese año para Corea del Sur en general. Este parque es tan grande que necesitas más de 3 horas para recorrerlo completamente si es lo que quieres hacer, porque está dividido en diferentes parques dentro del parque. Está el parque deportivo, el parque, el ecoparque medioambiental, está el parque de histórico, creo, no, de experiencia histórica y el parque artístico cultural. Hay mucha historia en este parque, hay mucha historia coreana en este parque, porque también el parque se construyó, o sea, todo este espacio se construyó donde una vez hubo una fortaleza y un lago. Entonces hay mucha historia en este parque. Número 4 es los programas de música en vivo. Estos programas, creo que los fanáticos o las personas que aprecian la música coreana en general les va a gustar este porque son programas que se dan semanalmente y la mayoría son gratis. En estos programas los artistas van cuando acaban de sacar nueva música a promocionar y al final de la semana hay un premio para el ganador. Entonces es una oportunidad súper, súper buena de ver a los artistas en vivo sin necesidad de gastar dinero en entradas. Son varios de estos programas, pero les voy a hablar específicamente de tres. Igual les dejo la lista por aquí de todos los que yo conozco por lo menos. El primero es M Countdown. M Countdown es parte del estudio, uno de los estudios más grandes de Corea, que se llama CJ se llama. Este estudio tiene un portal web de música, por supuesto, se llama mnet.com y de allí nace el programa M Countdown. M Countdown se lleva a cabo todos los jueves entre 6 y 7 y media de la noche y la entrada es gratis. ¿Cuál es the catch? Siempre hay algo, por supuesto. Em, hay asientos limitados, entonces debes llegar temprano y la entrada es por orden de llegada, haces tu fila normal como cualquier otra situación de este tipo. Entonces van entrando en orden de llegada. Cuando se acaben los asientos, pues las personas que quedaron fuera, quedaron fuera. Leí varios comentarios que decía que tienes que llegar súper, súper temprano en la mañana
y que puede ser la cosa medio caótica. A veces falta organización. El siguiente programa es Inkigayo. Inkigayo es de la SBS, se graba todos los domingos y aquí para solicitar la entrada gratis debes entrar al sitio web. Todos se los voy a dejar por aquí o en la descripción. Entras al sitio web, te inscribes, luego de allí te van a pedir unos datos, tienes que confirmar que todos esos datos estén bien y luego puedes solicitar la entrada gratis. Creo que hay una parte donde debes seleccionar la fecha en la que quieres asistir y puedes hacer la petición de la entrada. El ganador de la entrada o los ganadores de la entrada los anuncian allí mismo en la página los días martes. Debes estar muy pendiente. Si te ganas la entrada, la debes imprimir y cuando asistas al show debes por supuesto presentar la entrada con tu identificación porque deben comprobar que es la persona que solicitó la entrada gratis. También, punto importante que mencionar, no se permite hacer fotos ni grabar en Inkigayo. No sé si en los demás será así, pero solamente vi que en Inkigayo específicamente son muy estrictos con esto. El tercer programa es Music Bank. Music Bank es de KBS. Es muy parecido el proceso a el de Inkigayo. Debes ir a la página oficial de KBS. También se los voy a dejar, por supuesto, no se preocupen. Y debes suscribirte y luego rellenas la información. Y allí es un poquito complicado. Deben navegar en la página para encontrar dónde pedir las entradas. Recuerden también que todas estas páginas están en coreano, entonces deben traducirlas. El número 6, 5, el número que sea es clases de cosmética coreana gratis. Gratis, me encanta. El lugar se llama Beauty Play y a través de su página de Instagram ellos anuncian cuáles van a ser las clases que van a dar y las fechas. Yo creo que no es algo, no tienen fechas específicas ni es que lo hacen todos los días, todos los lunes, todos los domingos. No, por lo que vi no es así. Solo debes estar pendiente de cuando anuncian una clase en su página o en su Instagram, mejor dicho. Son clases de maquillaje, de color, cuidado de la piel, todo lo que tenga que ver con belleza y cuidado personal. Ellos tienen clases para esto y son completamente gratis. Ahora tenemos más clases gratis, clases de maquillaje, baile, manualidades, cocina y más. Estas clases se ven por el Instagram de Hallyu, Seoul Hallyu. Sí, Seoul Hallyu. Ellos están auspiciados por la gobernación de Seúl. Todos los meses anuncian las clases del mes. Este mes de julio vi que las publicaron el 2 de julio. Se agotan súper rápido, entonces deben estar muy pendientes si quieren participar en algunas de estas clases. En su perfil de Instagram ellos tienen el link a la página donde te puedes inscribir. Entonces vas a la página, ves qué clases están disponibles, cuál te gustaría participar, en cuál te gustaría participar. Entonces te inscribes. Ellos comentan que si se inscriben más de 30 personas para una clase, entonces el sorteo, hacen como un sorteo tipo lotería, a ver quién se gana los puestos para la clase. Entonces te mandan un correo y tienes 7 días para confirmar que vas a asistir a la clase. Si no, pues pierdes el lugar, se lo dan a otra persona. Siguiente es el Museo Nacional de Seúl. Es un espacio muy grande y tiene diferentes exposiciones. Hay algunas que son al aire libre, que creo que son las más populares. Les dejo los horarios, por supuesto. Hay algunas, todo es gratis, la entrada es gratis, pero hay unas exposiciones, si son algunas exposiciones especiales o que sean de algún artista en particular, puede que sean pagas, pero puedes entrar gratis y hay muchísimo que ver allí. Chicos, hay muchísimos museos gratis en Corea del Sur. Ahí está el Museo Folclórico
hay uno de muchos museo folclórico, pero les voy a dejar por supuesto la dirección y todos los horarios del que es gratis. Está el Museo del Mueble, está el Museo de Kimchi, que me parece fantástico que hay un museo de kimchi. Y pues nada, se los voy a mostrar, les voy a dejar horarios de todos. No quise escoger uno en específico porque hay muchos y voy a mostrarle lo más que pueda. Para finalizar este video, quería incluir o quise incluir algo que no es para todo el mundo, pero me parece interesante y es una opción para aquellas personas que les interese, y es un templo budista. Este templo que les voy a mostrar es el templo Bongun-sa, que fue el mayor templo de más importancia, el más prominente durante la dinastía Joseon. Fue construido en el año 794, si no me equivoco. Te puedes quedar si es algo que de verdad quieres tener experiencia, si son parte de esta religión. Y quieren pasar por esta experiencia de quedarse 2 días en un templo budista, lo pueden hacer. Deben ir a la página web del templo, se las voy a dejar por supuesto, y deben inscribirse, deben apartar el puesto, y en el tiempo que estén acá hay varias actividades que se hacen en el templo que también son gratuitas. Algunas de los programas, lo llaman, son la ceremonia del té, comida monástica, meditación, muchas otras cosas. Es una parte importante de la cultura coreana, y si les interesa, si es algo de lo que ya son parte y quieren experimentar esto, yo lo recomendaría. Chicos, hasta aquí el vlog de hoy. Espero que de verdad les sirva de algo. Espero que algo de esto lo puedan experimentar ustedes mismos. Si tienen alguna recomendación, algún comentario, lo que sea, me lo pueden dejar en los comentarios. Y ya estoy pensando en algo para el próximo video que sea súper útil para ustedes. Y muchísimas gracias por estar aquí.